En esta diapositiva aparece el contenido de esta clase. Miren que el contenido es muy parecido al algoritmo simples, porque el simple revisado es una forma distinta, por eso se llama simple revisado, una forma distinta de resolver los problemas por el algoritmo simples. Solamente en la parte final del contenido aparece ya propiamente el simples revisado. Pero leamos el contenido, el modelo matricial, dimensiones del sistema, miren que todo esto es conocido, el modelo matricial aumentado, el modelo matricial aumentado incluyendo el renglón cero, eso lo vimos ya también, o sea, doblemente aumentado porque incluye el renglón cero. El tablero simple inicial, la solución en función de las variables básicas y no básicas, el valor de la función objetivo, el cálculo de una nueva solución y a partir de este momento ya sí se ve propiamente el simple revisado, cómo es el tablero simple revisado y la implementación del simple revisado. Resolvemos el problema de la Windows por el simple revisado y finalmente dejamos un ejercicio para que lo resuelvan. En esta diapositiva aparecen las dimensiones del problema. Aquí el problema está expresado en forma matricial porque el simple revisado se resuelve en forma matricial. Entonces recuerden que la expresión del problema en forma matricial es maximizar z igual a c por x sujeto a x menor o igual que b y x mayor o igual que 0, donde A es una matriz M por N, o sea, M filas, M restricciones de tipo menor o igual y N variables estructurales. B es un vector columna de M términos independientes, los lados derechos, términos independientes o recursos. Miren que si A es M por N, B tiene que ser M, por lo menos tiene que tener un número de filas igual al número de filas de A. C es 1 por n, es un vector fila de los coeficientes de costo, que recuerden que también puede ser utilidades, y es 1 por n porque si A es m por n, entonces x tiene que ser n por 1 para que sea compatible al multiplicarlo por A en la expresión AX. 0 es un vector columna de ceros, o sea, es un vector n por 1. Miren que si x es n por 1 y yo lo estoy comparando con ese vector de ceros en la restricción x mayor o igual que 0, pues tiene que tener la misma dimensión. Entonces, si x tiene n componentes, ese vector 0 tiene que también tener n componentes, o sea que es un vector columna de n ceros. Y aquí introducimos ya, a pesar de que no aparece en la expresión matricial de arriba, el vector de las variables de holgura, porque recuerden que el algoritmo simples trabaja solamente con ecuaciones, entonces yo ese sistema de restricciones del tipo ax menor o igual que b lo tengo que convertir a ecuaciones agregando variables de holgura. En esta diapositiva aparecen las dimensiones del problema. Entonces recuerden que m es el número de restricciones, o sea, el número de filas. M también es el número de variables básicas. Un problema lineal tiene un número de variables básicas igual al número de restricciones. N es el número total de variables, incluyendo las básicas y las no básicas, que se dividen en de decisión o estructurales, de holgura y artificiales. Y n menos m, por supuesto, es el número de variables no básicas, porque si el total es n y las básicas son m, pues las que quedan faltando, que son n menos m, son las no básicas, que se hacen iguales a 0 para garantizar que ese punto es un vértice. Vamos a suponer que m es menor que n. Miren en esta diapositiva que el vector de variables de holgura arranca a partir de n más 1. Tomemos el caso de la Windows, miren que las variables eran x1, x2 y las de holgura empezaban desde x3 hasta x5. O sea que aquí iría hasta x2 más 3, hasta x5. Miren entonces que el problema se convierte en maximizar cx más
0 por xs, porque inicialmente las variables no básicas están en 0 y las restricciones se convierten en ax más y por xs igual b. Miren que esto es partición de matrices. En la parte de abajo se ve que yo puedo partir las matrices como quiera siempre y cuando sean compatibles para multiplicar. Entonces miren que A es compatible con X, porque A es M por N y X es N por 1, entonces son compatibles. Y es compatible con XS, porque Y es M por M, es una matriz identidad M por M, y XS es M por 1, entonces son compatibles y el desarrollo de esas matrices, de ese producto de esas matrices es lo que aparece en la parte de arriba, AX más Y por X es igual a B, y miren que aparece la condición de no negatividad tanto para el vector de variables funcionales o estructurales como para las variables de holgura. Miren entonces cómo queda la expresión matricial si le agregamos la z al vector columna y un vector columna en la matriz que premultiplica formado por un 1 y un vector de m ceros, que es el que aparece ahí como 0. Entonces miren que si yo lo desarrollo, la primera componente del vector que está al lado derecho del igual es z menos cx más 0 por xs igual 0, que era la primera ecuación que teníamos en la diapositiva anterior. Y la segunda sería 0 por z, que da 0, más ax más y por xs igual b, que era la segunda ecuación que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces miren que en forma matricial se escribe de la forma que aparece en esta diapositiva. Esta es la misma expresión matricial de la diapositiva anterior, solo que estamos poniendo los títulos de las variables. Miren que la primera variable es z, que es el valor de la función objetivo, luego siguen las variables estructurales, que son las x, y luego las variables de holgura, que son las xs. Pero es la misma expresión matricial de la diapositiva anterior, del sistema de ecuaciones, solo que con los títulos de las variables. Si hacemos la misma partición de las variables en no básicas y básicas, la función objetivo se puede expresar como z igual a cn por x no básicas más cb por xb. Pero miren que las no básicas son 0 y como ya sabemos que xb es b menos 1b, que lo despejamos en la diapositiva anterior, reemplazo ese xb en la expresión de z y me queda que z es igual a cb b menos 1 por b. Miren que encontramos una expresión matricial del valor de la función objetivo, que es un número. Miren que eso es un número, porque cb es 1 por m, b menos 1 es m por m, y b es m por 1. Entonces, una matriz 1 por m por otra m por m por otra m por 1 me da una matriz 1 por 1, que es un número que es el valor de la función objetivo. Entonces, miren que logramos encontrar una expresión matricial del valor de la función objetivo en términos de las variables básicas, porque cb es el coeficiente de las variables básicas y b menos 1 es lo que está en las restricciones debajo de las variables básicas. Aquí aparece entonces la matriz como queda cuando armamos la tabla simples, o sea, no en forma de un sistema de ecuaciones igual a un término independiente, sino que el término independiente se coloca en la parte final de la tabla. Miren que así se armaba la tabla simples inicialmente. Esta es esa misma tabla simples. Tiene 4 elementos en la parte superior, que son el renglón 0, un 1 menos c 0 0
y 4 elementos en la parte inferior que corresponden a las restricciones 0A, 1B, y existe un signo igual entre la tercera y la cuarta columna, o sea, entre el 0 y el 0 de la primera fila y entre la matriz de identidad y la B de la segunda fila aparece un signo igual. Acuérdense que eso ya lo habíamos dicho, que es como si ahí existiera un signo igual y de esa forma yo tengo en una sola tabla tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la matriz. Entonces yo premultiplico esa tabla que tiene tanto el lado izquierdo como el lado derecho por la matriz que está premultiplicándola, o sea, 1, CB menos 1, 0, B menos 1. Hagamos esa multiplicación y miren el resultado al que se llega. Esta tabla, que es el producto de las dos matrices que había en la diapositiva anterior, miren que representa una matriz o tabla que tiene como variables básicas las que yo quiera. O sea, si yo dijera, yo quiero, pensando en el ejemplo de la Windows, yo quiero una tabla simples que tenga como variables básicas x cualquiera, x2, x3 y x4. Pues entonces yo cojo de esa matriz inicial, todos los elementos de esta tabla son sacados de la matriz inicial, de la tabla inicial. Cojo los coeficientes de las variables básicas de x2, x3 y x4, que por ejemplo en el caso de la Windows serían 5, 0 y 0. Ese es el vector CB. Miren entonces que CB es el coeficiente de costos, un vector de coeficiente de costos de las variables básicas que yo quiera. ¿Qué es B-1? En la misma tabla inicial, las mismas variables básicas que yo escogí, si estaba escogiendo, continuando con el ejemplo de x2, x3, x4, cojo la parte de las restricciones, lo que está debajo de x2, x3 y x4, que en el caso de la Windows sería lo que está debajo de x2, recuerden que es 022. Lo que está debajo de x3 es 100, que es el primer vector de la matriz de identidad. Lo que está debajo de x4 es 010. Entonces la matriz B sería esa matriz cuadrada. 022, primera columna, 100, segunda columna, 010, segunda columna. Esa matriz es B. Entonces es lo que está debajo de las variables básicas en la parte de las restricciones sin contar el renglón 0. Esa matriz la invierto. Me toca invertir esa matriz. Tengo que saber invertir matrices y eso es B-1. Entonces miren que B-1 viene de la tabla inicial. Lo mismo el C. El C en este caso son los coeficientes de las variables estructurales. Miren que CB es el de las básicas, en cambio C es el de las estructurales, o sea, lo que está debajo de X1, X2. C para el caso de la Windows en la tabla inicial, recuerden que aquí todo de la tabla inicial es el vector 3, 5. Y ya lo demás es armado a partir de todos los elementos de la tabla inicial. Me falta la A. La A también sacada de la tabla inicial. Recuerden que es la parte de las restricciones, lo que hay en la parte de las restricciones en la tabla inicial, que es la primera columna es 103 y la segunda columna es 022. Eso es lo que habíamos llamado la matriz A. Si yo esa matriz A, por ejemplo, la multiplico por B-1, que ya vimos cómo se obtendría, obtengo B-1A, que es lo que está debajo de las variables estructurales en la tabla que tenga como variables básicas las que yo quiera. Lo mismo los términos de la última columna. CB-1B es la función objetivo que tendría una tabla que tenga como variables básicas las que yo quiero. Y B-1B
es el resultado, es la solución de las variables básicas de una tabla que tenga como variables básicas la que yo quiera. Entonces miren que cuando digo la que yo quiera, yo lo que estoy escogiendo es CB, que son los coeficientes de esas variables básicas que yo quiero, y B-1, que es el inverso de una tabla que tiene como matriz B lo que está en la parte de las restricciones debajo de las variables que yo quise arbitrariamente escoger como variables básicas. Entonces, estos 8 elementos de esta tabla representan el tablero que correspondería a esa solución con su valor de la función objetivo de una matriz o tabla que tenga como variables básicas las que yo quiera, que las expreso por medio de CB y de B-1, que ya dijimos que era. Pero miren que todo, absolutamente todo lo que aparece en esta tabla, CB, B-1, A, C y B labial, B minúscula, todos son sacados de la tabla inicial. O sea que esto representa la expresión de cualquier tabla arbitraria, pero en función de la matriz inicial, de la tabla inicial.